Son varias las plantas que polinizan en primavera y son muchos los pacientes alérgicos que presentan una mayor sensibilidad a los pólenes de gran parte de estas especies, especialmente en mayo y junio, cuando polinizan las gramíneas y el olivo. En lo que está siendo una primavera atípica para muchos pacientes con alergia al polen, las altas temperaturas auguran un incremento de alérgenos en el ambiente que podría extenderse hasta mitad de junio. Dentro de gramíneas hay múltiples especies, ¿no? Las más habitualmente que suelen dar problemas pues son el Phleum, Dactylis, Poa. Solo tenemos que recorrer un poco el campo, cualquier parque, podemos ver un montón de las famosas espiguillas, ¿no? Entonces, el polen de gramíneas es el polen que más alérgicos tenemos en general en España, y en nuestra zona es el polen que más alergia da. En segundo lugar, el olivo, lo que es la olea europea. Después hay muchas variedades en función del tipo de cultivo, o sea, para aceituna de mesa, aceite de oliva, etcétera. El problema que son dos polenes que van consecutivamente en el tiempo, que son los que habitualmente dan más problemas de alergia en primavera. Las gramíneas empiezan un poquito antes, lo que es habitualmente en marzo, abril, mayo, y el polen de olivo, el pico máximo de incidencia es en mayo. Se suele prolongar a veces hasta junio o incluso a veces llega a primeros días de julio en función de las precipitaciones. Jóvenes, adultos, ancianos, la alergia ya no distingue por edades, es decir, es más frecuente que la alergia al polen empiece en edades jóvenes de la vida, pacientes desde edad infantil, adolescentes, etcétera, pero sí es verdad que puede afectar a cualquier edad de la vida. Entonces nosotros incluso hemos tenido pacientes que han debutado con alergia al polen con 70, 80 años. Habitualmente la trilogía de síntomas más comúnmente asociados a la alergia son la rinitis, la conjuntivitis y el asma, ¿no? La rinitis es la afectación nasal, el moqueo, el picor, la congestión, esa sensación de nariz taponada, ¿no? Esa voz tomada, como se dice habitualmente, ¿no? Después la conjuntivitis, que es la irritación ocular, que podemos los ojos rojos, lagrimeo, picor, escozor, y en un grupo de pacientes también tendremos asma, que los síntomas más típicos son tos, pitos en el pecho, esos ruidos, y la sensación de ahogo, de falta de aire. El uso de las gafas de sol, que nos van a proteger de un impacto de los granos de polen a nivel ocular. Las mascarillas que ahora nos vemos obligadas a usar por otros motivos también hacen un efecto barrera, el uso de filtros en los aires acondicionados, tanto a nivel de coches como a nivel doméstico, o sea, todo lo que suponga una barrera física que impida el contacto del polen con las mucosas del paciente. En segundo lugar, cuando ya tenemos los síntomas, haremos un tratamiento sintomático. Antihistamínicos por vía oral, que nos van a calmar los síntomas de picor, escozor, moqueo. Esos mismos antihistamínicos también se pueden usar por vía nasal o por vía ocular. El uso de corticoides intranasales o oculares, y en los pacientes que tienen asma un tratamiento broncodilatador, que hay múltiples tipos de inhaladores en función del grado de severidad de síntomas del paciente. El sistema defensivo alérgico no tiene por qué ser más vulnerable al coronavirus que el de otra persona. Vamos a una persona que ya sabe que es alérgica, habitualmente cuando es una alérgica a un polen estacional, ¿no? Primavera, gramíneas, olivos, sus síntomas se van a enmarcar en una época concreta del año, y cuando esa época concreta del año desaparece y el polen desaparece de la escena, los síntomas se van a controlar. Lo que hemos hablado, la trilogía de síntomas más comúnmente implicados en la alergia son rinitis, conjuntivitis y asma. Los síntomas más comúnmente implicados en el famoso COVID pues son la fiebre, tiritona, escalofrío, la falta de aire, dolores musculares, la pérdida de olfato, gusto, diarrea. Entonces, es verdad que puede haber algunos síntomas que en un momento dado nos podrían confundir, pero la alergia no se asocia a una fiebre alta, por ejemplo, o la sensación de agua muchas veces aislada que puede aparecer coronavirus. El paciente alérgico con asma suele tener otros síntomas acompañantes previos, de rinitis, conjuntivitis, el moqueo claro de la alergia como agua, es decir, habitualmente el paciente alérgico ha empezado con síntomas de alergia ahora, en primavera. El que a lo mejor pueda tener una infección por COVID puede haber empezado mucho antes, ¿no? Entonces, el paciente que ya conoce sus síntomas lo va a saber diferenciar por eso, la focalización, o sea, la zona a las que afecta, la ausencia de fiebre, esa falta de dolores musculares, etcétera, los síntomas más generalizados asociados al COVID o la diarrea. Un alérgico al polen no tiene por qué tener diarrea, ¿no? Y en segundo lugar, en aquellos pacientes que no son alérgicos y debuten, sobre todo vigilen los síntomas estrella que pueden ser los del COVID, la presencia de fiebre, la presencia de falta de aire injustificada en un paciente que no tiene ningún antecedente de ese tipo, la presencia concomitante de diarrea, la pérdida de olfato y de gusto. El paciente con alergia puede tener una pequeña pérdida de olfato por la obstrucción nasal, pero no tiene por qué asociar una pérdida de gusto. Vamos a ver, lo único que está descrito como factor de riesgo que para el COVID es el asma grave no controlado. Entonces es muy importante que los pacientes asmáticos continúen con su tratamiento, porque había mucha duda que si seguir, no seguir, si eso me lo tomo, no me lo tomo, me va a favorecer. Entonces los pacientes asmáticos, y más cuanto más grave sea el asma, tienen que continuar con su tratamiento de base, o sea, no hay que interrumpirlo. Y parece una cosa muy sencilla, pero a la gente le ha dado muchas vueltas con los tratamientos, porque si esto predisponía o no predisponía, me hacía más vulnerable. Entonces lo que se ha visto al revés, o sea, gente con asma severo,
han mantenido su tratamiento y le ha tocado el COVID y han podido salir adelante. Si no hubieran mantenido su tratamiento, ¿por qué? Porque le ofreces peores condiciones a tu organismo para sobrevivir. Si persisten las altas temperaturas, se presenta un mal escenario para los alérgicos. Sin embargo, esta primavera puede ser más llevadera gracias al uso obligatorio de mascarillas debido a la emergencia sanitaria causada por el coronavirus.